¿Venezuela existe desde cuándo? ¿Desde la Declaración de Independencia de 1810? No. Venezuela existe desde 1777, cuando por Real Cédula el rey Carlos III de España definió nuestro territorio prácticamente como lo tenemos en la actualidad, incluyendo nuestro Esequibo, por cierto. ¿Qué me dirías si te digo que la flecha que acabó con la vida del indio Guaycaipuro provino del arco de otro indio que peleaba en el bando español durante la batalla de Maracapaná? ¿O que las tribus del occidente del país, los timotocuicas, ya manejaban una arquitectura avanzada en relación al resto de los nativos? ¿O que la primera universidad de Venezuela fue fundada hace 300 años por el rey Felipe V? Si quedaste sorprendido con estos datos, amigo televidente, imagínate lo que descubriremos tú y yo de la mano de distintos profesionales que iremos entrevistando para ir reconociendo nuestra cultura y sus raíces. Para poder entender lo que somos, hay que saber de dónde venimos, de qué estamos hechos, a qué nos debemos, cuál es nuestro compromiso con la historia. Y para dar respuesta a estas interrogantes, no queda más remedio que replegarnos hacia el pasado, que es de lo que están hechas nuestras raíces, y preguntarnos qué pasó. A lo largo de nuestro programa iremos dando respuesta a muchas de nuestras interrogantes. Y el día de hoy nos acompaña Luis González, artista plástico y militante del Movimiento Alternativo del Conocimiento. Buenos días, Luis. Buenos días, Ignacio. Encantado de estar aquí para poder contribuir un poco, pues, a aclarar esta historia silenciada por las academias y poder decir algo que pueda servirle a nuestros espectadores para avanzar sobre el reconocimiento de nuestra identidad. El tema del cual partiremos para entendernos a nosotros mismos y entender nuestra historia toca una fecha muy emblemática, el 12 de octubre. En algunos países llamado el Día de la Hispanidad, en otros llamado el Día de la Raza, y en nuestro país desde el año 2002 llamado el Día de la Resistencia Indígena. Luis, conversando con anterioridad, dijiste que quien no conoce su pasado está destinado a repetirlo. Frase de Marco Tulio Cicerón, cónsul romano. Bastante razón que tenían los romanos desde hace tiempo, ¿no? Y ahora bien, explícanos un poco cuáles fueron los motivos que impulsaron al almirante Cristóbal Colón y a su tripulación a embarcarse en esta aventura que terminó dando con el descubrimiento del Nuevo Mundo. Bueno, Cristóbal Colón era un soñador y un aventurero. Tenía algunos conocimientos sobre la cartografía y intuía, pues más que conocía, que la Tierra era redonda y no como se decía en el momento, se tenía establecido por el dogma de la Iglesia, que era plana y que había un precipicio que conducía al infierno. El continente europeo en general estaba hundido de miseria. España acaba de salir de 700 y tantos años de dominación de los moros y había pasado por una guerra muy cruenta. Entonces, reciente, a 1492, cuando ocurre el viaje, acababan de tener la última guerra. Entonces, ¿qué hizo Colón? Bueno, convenció a los reyes para que le permitiera buscar una ruta alterna para llegar al Asia, a la India, por la parte occidental, ya que por la otra parte estaba eso lleno de facinerosos, habían piratas, corsarios, muchos de ellos apoyados por los propios reinos, porque realmente allí había mucha miseria, habían enfermedades, muchísima ignorancia. Realmente podemos decir que Europa era un continente atrasado. Entonces, por eso toma la decisión los reyes de financiar ese viaje y Colón se viene con un grupo de hombres, algunos marinos, pero en su mayoría personas presidiarios, gente de mal vivir, y emprende esa aventura que llega a América el 12 de octubre, según está reseñado por la historia.
¿nos podrías hablar un poco de cómo fue el desembarque en estas tierras? Bueno, desde el 12 de octubre hubo diferentes oleadas, ¿no? En el primer viaje, Cristóbal Colón llega con sus hombres a la isla de Guananí, San Salvador, en las Bahamas. Encuentra un pueblo hospitalario y mientras el soñador Colón pensaba que había llegado a las islas occidentales, a las Indias occidentales, sus hombres se convirtieron en unas fieras, saquearon, violaron mujeres, quemaron pueblos completos. Realmente fue una masacre lo que comenzó desde ese momento en la isla de San Salvador. En el segundo viaje, ya el imperio español comenzó a una penetración distinta. Vinieron aproximadamente 1.500 personas en 18 embarcaciones. Fue realmente una segunda oleada importante, donde vinieron curas, vinieron artesanos, vinieron muchos militares, por supuesto, saqueadores también, pero también vinieron cartógrafos y escribanos que comenzaron a escribir, pues a dibujar lo que era el nuevo territorio. En el tercer viaje, Colón entra a la tierra firme, realmente es el primer viaje que se hace a la tierra firme, y allí entran nada más y nada menos que por el territorio que hoy conocemos como Venezuela, por nuestro país, según definido presuntamente por Américo Vespucio como Pequeña Venecia o Venezuela. Resulta que en realidad nosotros queremos quedarnos con un apelativo más autóctono que dice que Venezuela es una voz indígena que significa el agua grande, que es por el nombre que se le dio de acuerdo, por lo visto, por el lago de Maracaibo, que es el gran lago de agua dulce. Bueno, es evidente que España sufrió una baja económica muy grande, lo cual llevó a la corona a tener que financiar el viaje de Colón a América, ¿no? Pero ya, si bien hubo un carácter de conquista, hubo enfrentamientos bélicos, así como otros acontecimientos, catalogar todo el proceso de la conquista de América como una invasión, quizás sí, ¿no crees que sea quizás un término muy fuerte, muy generalizar demasiado respecto a lo sucedido? Mira, realmente no solamente hubo invasión, porque cuando entran a tu casa sin que tú lo invites, y después de eso depredas, humillas, maltratas, violas, por supuesto que estás invadiendo. No fue por mutuo consentimiento, empezando por eso. Después de eso se produjo un genocidio, pero además de eso también se sometieron a un genocidio cultural, porque no solamente es el de las muertes físicas, sino que culturalmente se eliminaron más de 20.000 lenguas, o sea, idiomas, culturas, nos dejaron sin memoria, nos pusieron a depender de una memoria externa, es decir, de la memoria de los europeos. Las que ellos quisieron imponernos, nos impusieron a través de la religión, a través de las costumbres, nos cambiaron hábitos, sobrepusieron sus ciudades y sus conceptos políticos y de todo tipo sobre los nuestros. O sea, nos borraron la memoria. Ahí también hay un genocidio desde el punto de vista porque nos borraron, intentaron borrarnos nuestros genes. O sea, no solamente con la muerte física, sino también con la desmemoria. Bien, tomando el tema mercantil, primero, el 20% de las riquezas se entiende aproximadamente según los documentos mercantiles, se transportó, o sea, las riquezas extraídas en América se transportó a España. Luego, un 80% de esa riqueza quedaron en suelo americano y de hecho, a raíz de eso se construyeron ciudades, se construyeron universidades. La primera universidad de América, aquí tengo que en 1538 fue fundada la Universidad Santo Tomás de Aquino, en Santo Domingo. Y así como estas infinidad de obras, no podemos decir que estrictamente todas las riquezas de América fueron a parar al continente europeo. Hay un buen porcentaje que quedó invertido en América. ¿Qué podríamos decir sobre eso? Europa hizo de América su apéndice, un espacio extraterritorial. ¿Ves? Eso es imperialismo. Para nada pensó en el aborigen y mucho menos en el esclavizado negro, porque allí tenemos unas cuentas que saldar. Todavía los niveles de ignorancia y de invisibilidad
que hay sobre estas culturas es tremendo. Ellos trajeron aspectos de su cultura para acá, lo impusieron sobre la nuestra. Y esas universidades y esas ciudades son ciudades con un modelo europeo para ellos. De ninguna manera incluían ni al aborigen ni al negro. Ellos siempre vivieron en la periferia, vivieron en las haciendas y vivieron los aborígenes después que fueron sacados de las grandes, de sus propias ciudades, se fueron a vivir en los sitios más inhóspitos, que todavía están allí. Entonces no podemos hablar de que dejaron nada acá, eso era todo para ellos. De todas formas, esa cuenta de 20% es muy dudosa, porque realmente España extrajo 17.000 toneladas de plata y 200 toneladas de oro, amén de todas las riquezas que se llevaron vegetales, sin contar además con las perlas y con las otras piedras preciosas que se robaron, se llevaron, que extrajeron, y igual las minas de cobre. Gracias a la invasión, al genocidio, España, Europa toda floreció en lo que se llamó el Renacimiento. Retomando el tema de los pobladores originales del continente, ¿quiénes eran ellos? ¿Cómo vivían? Bueno, las comunidades aborígenes, mal llamadas indios, porque ya dijimos que Cristóbal Colón se equivocó al llegar al sitio y se murió creyendo que había llegado a la India. Nuestros pueblos originarios tenían unas condiciones diversas, o sea, según el espacio territorial que ocupaban, desde el Alaska hasta el Cono Sur. Encontramos una gran cantidad de culturas, muchas complementarias y otras diferentes, marcadas por distintas formas de percibir su cosmovisión, su cosmogonía, en un respeto profundo por la tierra. Por ejemplo, podemos encontrar comunidades acá en la costa, en las costas, que pueden decirse entre comillas o mal llamadas primitivas, pues tenían un desarrollo tremendo en cuanto al manejo de las áreas marinas. Podían desplazarse por las diferentes islas. Por ejemplo, en el Orinoco estaba la cultura barrancoide, que pertenece a la etnia arahuaco, que fue expulsada de alguna manera, echada por los caribes, por el simple hecho de que no hablaban su lengua, y ellos se desplazaron por las islas de las Antillas y fueron fundando pueblos, fueron organizando, y es lo que hoy se conoce como la cultura taína. O sea, el nivel de desarrollo de esa cultura, y ellos vivían desnudos. Entonces, ¿qué podemos decir? ¿Eran atrasados? ¿Eran primitivos? Todo lo contrario. Bien, ya luego de mencionar como has catalogado tanta barbarie y maldad, ¿qué puede decirse que queda de bueno luego de la conquista de los españoles, bajo tu punto de vista? ¿Existe algún beneficio para nosotros como pueblo, a fin de cuentas? Mira, pese al dolor, pese a las características y las formas como ocurrió, 3 pueblos se juntaron, 3 culturas, 3 etnias, que forjaron el crisol de lo que hoy somos y de lo que vamos construyendo para el futuro. Pero tenemos también la cultura de nuestros abuelos europeos, que lamentablemente es aquella la que nos impusieron y la que nosotros seguimos teniendo. El sentido de verlos a ellos como una cultura importante, trascendente, que nos marcó a nosotros y que nos creó este sentimiento de inferioridad que en mucho sienten ellos hacia nosotros, y nosotros mismos terminamos sintiéndolo. Nos hicieron sentir inferiores, y tanto es así que nosotros no nos aceptan. Los europeos a nosotros nos ven no como un hermano menor o como un hermano distante, sino nos ven como alguien que no tiene significación para ellos, salvo para extraer su riqueza, sus beneficios, y incluso intelectualmente nos sienten inferiores. Claro, en conclusión, entonces podemos reconocer que dentro de todo finalmente tenemos lazos que nos unen, el mismo idioma, la cultura que de alguna forma hemos creado con nuestras diferencias, obviamente, pero de manera común. Y bueno, estarás de acuerdo conmigo que aún nos falta camino para recorrer para poder unirnos todos los países hispanoamericanos como un solo bloque. Lo que le pedimos a Europa es respeto, que respete lo que somos y lo que estamos construyendo, que nos dejen ser y que nos permitan incluso como iguales
trazar esos lazos de fraternidad, de solidaridad y bueno, que nos acompañemos, porque lamentablemente o afortunadamente estamos en un tiempo histórico, el de la globalización, que nos obliga pues a convivir y a tener relaciones, eso sí, relaciones de respeto, respeto. Marco Tulio Cicerón, cónsul romano que citamos al principio de este programa, describe la historia como la testigo de los tiempos, luz de la verdad, vida de la memoria, maestra de la vida y mensajera de la antigüedad. Y en definitiva, sean cuales sean los sucesos de la historia, los hechos están allí, bien sea de forma escrita, reflejadas en algún monumento, o de forma testimonial. Y nuestro compromiso es exponerlos con la ayuda de nuestros invitados, para superar las tinieblas y llenar de luces nuestra cultura y sus raíces. Soy Ignacio Bastos, nos vemos en la próxima entrega.